Chicos de cuarto de primaria del Colegio Marcelino Champañat. En el curso de razonamiento matemático hay que desarrollar el día de hoy el tema de ecuaciones. Ecuaciones es un tema muy importante porque nos va a ayudar en muchos de los cursos de ciencias. Ecuaciones está inmersa, lo necesitamos mucho en nuestra carrera o en nuestros cursos que vamos a llevar en toda la primaria y en todo secundaria. También para la parte universitaria, para nuestra carrera que vamos a estudiar, las ecuaciones es importante. Nos ayudan a resolver un sinnúmero de problemas. ¿Qué viene a ser una ecuación? Una ecuación es como si fuera una balanza. Hay una igualdad. Por ejemplo, acá he tratado de modelar una balanza y en una balanza, para que se mantenga el equilibrio, yo debo colocar pesos en ambos platillos que se mantengan iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo voy a colocar un peso que sea X y otro peso, vamos a suponer que este peso mida 10. Entonces tengo un peso de X y acá un peso de 10. Y por acá voy a tener un solo peso que de repente va a ser 30. Entonces acá vamos a tener X y 10 y aquí 30. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiene que valer X para que se cumpla o se mantenga la igualdad? O sea, para que se mantenga el equilibrio en esta balanza. Entonces nosotros tendríamos que razonar cuál sería el valor adecuado de X para que la suma de estos dos sea equivalente a 30. Entonces, razonándolo, tendríamos que decir, para que esta suma sea 30, el valor de X automáticamente tendría que ser 20, porque 20 más 10 va a ser igual a 30. Entonces, en las ecuaciones, lo que nosotros tratamos siempre de encontrar es cuál es el valor de la incógnita. Aquí, en las ecuaciones, comúnmente se trabaja con la variable X, pero eso no significa de que no podamos trabajar con la variable Y, con la variable Z, o con alguna otra incógnita que nosotros vamos a necesitar. Acá tenemos ejemplos de tal manera que tengamos que resolver. Por ejemplo, aquí hay una igualdad y si lo queremos trabajar de la misma manera que en la balanza, tal vez no lo vamos a poder hacer, porque tendríamos que comenzar a pensar cuál sería el valor de X. Acá sí es al instante, porque X vale 20 más 10 me da 30. Pero en estos ejercicios, miren, en estos ejercicios va a ser un poquito más complejo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, saber que este es un término que tiene la variable X. El 15 no tiene la variable X y el 30 tampoco tiene la variable X. Entonces nosotros decimos, como acá está el signo igual, en el lado izquierdo hay que tratar de que queden todos los que mantienen a la variable X. Y al lado derecho vamos a pasar a todos los que no tienen variable X. Por ejemplo, este 15 tiene que pasar hacia el otro lado. Entonces, una de las reglas para que pueda pasar hacia el otro lado es que tiene que pasar con la operación inversa. ¿Cuáles son las operaciones inversas? La suma y la resta. Suma y resta son operaciones inversas. Otra operación inversa viene a ser la multiplicación y la división. Ambas vienen a ser inversas. Entonces tenemos dos operaciones inversas, la suma con la resta y la otra es la multiplicación con la división. Entonces miren acá el 15 está restando. Y este 15 yo lo tengo que pasar hacia el otro lado. Es una de las propiedades. Entonces voy a mantener aquí, vamos a mantener aquí el 3x. Y este 15 que está restando lo voy a pasar hacia el otro lado. ¿Con qué operación va a pasar? Va a pasar con la operación de la suma. Ahí está, ¿ven? Acá está restando 15 y pasa hacia el otro lado a sumar. Aquí me va a seguir quedando 3x y acá debo sumar 30 con 15. 30 más 15 me va a quedar 45. Ahora yo quiero que aparezca solamente el x. Este 3, ¿qué operación está realizando con el x?
El 3, miren, lo está multiplicando al x. Entonces, a pasar al otro lado, tiene que pasar a dividir. Entonces decimos que x va a ser igual a 45 entre 3. Y 45 entre 3 me va a quedar 15. Y ya tenemos el valor de x. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de despejar siempre el valor de x. Acá también hubiéramos hecho lo mismo. Si tenemos x más 10 igual a 30, como el 10 se está sumando, va a pasar a restar al 30. Sería 30 menos 10 y me va a quedar 20. Entonces, es las mismas operaciones que se tienen que realizar aquí. Vamos acá a otro ejemplo. Tenemos 5x más 32 es igual a 52. Vean que este 5x tiene que quedar ahí. Entonces, este más 32 está sumando el 32, tiene que pasar a restar. Vamos a pasar a restar. Va a quedar 5x es igual a 52 menos 32. 52 menos 32 me va a quedar 20. Entonces, miren, el más 32, esto estaba sumando, pasó a restar, ahora es menos 32. 52 menos 32 me queda 20. Y como en este caso, acá era 3x, acá es 5x. El 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Tenemos x es igual a 20 entre 5. Y esto va a quedar 20 entre 5, me queda 4. Entonces ya tenemos acá, de nuestro segundo problema, tenemos que el valor de x es igual a 4. Veamos acá, en el problema número 3, 7x más 28 es igual a 63. En ese caso también tiene que pasar, el más 28 va a pasar a restar. Debe quedar 7x es igual a 63 menos 28. Restamos 7x, sería 13 menos 8 me queda 5, 5 menos 2 me queda 3. 63 menos 28 me queda 35. Miren, estamos haciendo el mismo proceso. El 7 que está multiplicando va a pasar a dividir y me va a quedar 35 entre 7. Y 35 entre 7 me queda 5. Y ya tenemos la solución de nuestro tercer problema. Vamos al problema número 4. En el problema número 4 es un poquito cambiado en comparación a los 3 ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque acá tenemos x en este primer lado de la ecuación, que le llamamos el primer miembro de la ecuación, y en el segundo miembro de la ecuación también tenemos x. Las x tienen que pasar al lado izquierdo, y los que no tienen x, como es el 18 y el 42, esto deben quedar al lado derecho. Entonces vamos a tener que hacer doble cambio. Esto va a pasar hacia allá y el 18 va a pasar a este lado. Veamos, ¿qué nos queda? Vamos a colocar el 12x aquí, ahí. Este 2x acá adelante no hay ningún signo negativo, porque si hubiera acá un signo negativo tendría que pasar con más. Acá se sobreentiende de que hay más. Va a pasar a restar. Menos 2x. Igual. Este 42 queda 42. Y este menos 18 va a pasar a sumar. Sería más 18. Miren el cambio que hemos hecho. Vean. Este 2x pasa ya a restar. Este que está restando 18 pasa al otro lado a sumar. Les estaba comentando de que las x tienen que pasar a la izquierda con su mismo coeficiente, el número que está delante pasa con su mismo número, y los que no tienen x los pasamos comúnmente a la derecha. Y ahora efectuamos aquí. Decimos 12x menos 2x, esto me va a quedar 10x. Y 42 más 18 me queda 60.
Ahora el 10 está multiplicando al x. Este 10 tiene que pasar a dividir. Y me debe quedar 60 entre 10. Pero 60 entre 10 es equivalente a 6. Entonces miren el tipo de ejercicio que es un poco diferente a los tres primeros, porque tiene x en el segundo lado, entonces tenemos que transponer. Se llama transposición de términos. Cuando pasamos de un miembro hacia el otro lado, se le llama transponer los términos, o sea, llevarlos hacia el otro lado. De acá lo podemos llevar hacia la izquierda o de la izquierda lo podemos llevar a la derecha. Pero tienen que seguir ustedes una regla. Normalmente les vuelvo a repetir que las x tienen que quedar en el lado izquierdo y los que no tienen x, como el 18 y el 42, tienen que quedar a la derecha. Vamos acá al último ejemplo que tenemos. 23x más 30, 80 menos 2x. Les dije, este tiene x, tiene que pasar al primer miembro de la ecuación. Este no tiene x, tiene que pasar hacia allá. O sea que aquí va a quedar el 23 y el 2x. Y en el lado derecho va a quedar el 80 y el 30 que tiene que pasar. Vamos a transponer términos. Primero queda 23x. El 2x está restando. Pasa a sumar. Más 2x. El 80 no tiene x, se tiene que quedar ahí. Queda el 80. Y el más 30, esto está sumando, va a pasar a restar. Menos 30. Aquí efectuamos. 23x más 2x me queda 25x. Y 80 menos 30 me queda 50. El 25 va a pasar a dividir. Me queda 50 entre 25 y tenemos la solución que x sería 50 entre 25, va a ser equivalente a 2.